Buenas tardes a todos. Estamos aquí para dar paso a este capítulo 28 del libro de los medios, en el que vamos a hablar específicamente de los ítems del 304 al 313. Charlatanismo y artimañas, mediums interesados, es el título de este capítulo con el que damos continuidad a nuestros estudios. En este capítulo vamos a abordar algunas cuestiones que el espiritismo tuvo que enfrentar ya desde los tiempos de Kardec. Y veremos aquellos argumentos que vienen a establecer unos y otros al respecto de todo lo que tenía que ver con los fraudes, con los mediums, que Kardec, denominó como mediums interesados. Eh, Vamos a ver la importancia de este capítulo en base fundamentalmente a una cuestión eh, primordial, ¿no? Y es que Allan Kardec dedica un capítulo entero, un capítulo entero en este libro de los medios a hablar del charlatanismo, de los fraudes, algo que era y que fue muy común y sigue siendo muy común, ¿no? Como no puede ser de otra manera en su época, y algo que fue utilizado también de una manera sistemática por los detractores para perjudicar el buen funcionamiento, la divulgación y el estudio a través de la observación metódica de la doctrina espírita. Para introducirnos un poquito en este tema tan fundamental, vamos a recurrir en primera instancia a la introducción del libro de los medios, concretamente al capítulo cuarto, a los sistemas, en el que vamos a encontrar algunas cuestiones interesantes en este ítem 38. Allan Kardec en este sistema del charlatanismo va a hablar al respecto de algunos pareceres que los antagonistas de la doctrina espírita habían vertido en numerosos artículos, en numerosas declaraciones, ¿no? Atribuyendo la fenomenología espírita, toda la fenomenología mediúnica a la superchería por la única razón de que muchos de estos fenómenos espiritistas, muchos de estos fenómenos mediúnicos habían podido imitarse en algún momento. De hecho, eran imitados. Eh, Allan Kardec nos dice que esta suposición, ¿no?, de que todos los fenómenos mediúnicos, de que todos los fenómenos de origen espiritual fueran producto de esta superchería, fueran producto del fanatismo, del misticismo, fueran producto del ilusionismo, ¿no? Eh, Transformaría a todos los espíritas, a todos los espiritistas de buena voluntad, en personas carentes de un sentido común, en bobalicones, en personas incapaces de ver y de diferenciar el fenómeno real de lo que es ni más ni menos que un fraude, ¿no? Así como transformaría también, por supuesto, a todos los medios en esos forjadores de patrañas sin considerar, sin considerar muchas veces la posición que tenían quienes se acercaban al espiritismo, en muchos casos investigadores, en muchos casos mentes privilegiadas, pero también el carácter, el saber y la honradez de las personas adeptas al movimiento espírita, adeptas, estudiosas, eh, interesadas por este tipo de fenomenología. Y aquí Allan Kardec nos dice que si mereciera alguna contestación, diríamos que ciertos fenómenos de otras ciencias, como por ejemplo de la física, también se imitan por los prestidigitadores y que ello no prueba nada contra la verdadera ciencia. ¿Cuántos fenómenos de la física, sobre todo en lo relativo, por ejemplo, a determinado tipo de fenómeno como la suspensión de cuerpos, no eran imitados por estos prestidigitadores sin que eso tuviera una incidencia en cuanto a la seriedad de la ciencia, ¿no?, en cuanto a la seriedad de los científicos?
que estaban de alguna manera intentando hacer ciencia. Además, hay personas, decía Kardec, cuyo carácter pues, va a apartar cualquier sospecha de fraude, mm, cualquier sospecha, ¿no? de intento de engaño, de adulteración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que, nos dice Kardec, estar desprovisto de toda educación y urbanidad para atreverse a decirles que son cómplices de algo tan grave como es un engaño, ¿no? Como es el charlatanismo. Y habla aquí de un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Como en salón respetable un caballero que se tenía por una persona educada, habiéndose permitido una reflexión al respecto de estas cuestiones, pues la señora de la casa le dijo, bueno, puesto que no está usted contento, se le devolverá el dinero en la puerta. Y con un gesto le hizo comprender lo que debía hacer. Queremos decir con esto, y esta es la reflexión a la que nos lleva Kardec, que nunca haya habido abusos. Bueno, pues es que eso sería lo deseable, pero lamentablemente, tanto en la época de Kardec como en la época actual, en la época que estamos, el fraude, el engaño, la manipulación existe. Porque si se abusa de otras cuestiones, no habría de abusarse del espiritismo, ¿no? Personas de buena fe, hay muchas, pero también personas con no tan buena fe o que tienen afanes, intereses distintos y que no tienen nada que ver con, bueno, con esta búsqueda de la verdad, con esta búsqueda de lo que es el mundo espiritual, con esta búsqueda de lo que es el contacto, el intercambio con los espíritus. Sin embargo, Kardec nos recuerda que el mal uso que puede hacerse de una cosa no puede prejuzgar nada contra esa misma cosa, ¿no? Los informes que podamos tener al respecto eh, a la buena fe de las personas están en los motivos que les hacen obrar, ¿no? Y aquí ya Kardec nos señala un camino, qué motivaciones puede tener una persona, cuál es su carácter, cuál es su forma de ser, qué está buscando, qué pretende. Todo esto son pequeñas indicaciones, pequeños indicios para que podamos empezar a comprender o empezar de alguna manera a discriminar los fenómenos que son eh, claramente producto del ilusionismo, de la prestidigitación, del engaño, del fraude, de los fenómenos verdaderamente reales. Porque concluye Allan Kardec este punto diciéndonos que donde no hay especulación, no hay charlatanismo, no hay nada que el charlatanismo, que el fraude pueda hacer, ¿no? Cuando las cosas son de buena voluntad, cuando hay un interés no personal, sino un interés investigativo, un interés por el conocimiento, un interés por el crecimiento personal y grupal, no cabe el charlatanismo, no cabe el fraude. En la obra que es el espiritismo, eh, eh, vamos a encontrar también algunas cuestiones que nos plantea Kardec para este estudio. Eh, lo vamos a encontrar concretamente en el capítulo 2, en las nociones elementales del espiritismo, concretamente los ítems 89 y 90, en el que se nos va a decir que ciertas manifestaciones espiritistas se van a prestar con bastante facilidad a la imitación, pero que sería absurdo deducir de eso mismo que por el hecho de que pueda abusarse de ellas, esas manifestaciones no existen, ¿no? Nos recuerda Allan Kardec también en esta obra la importancia de un análisis racional delante de este tipo de cuestiones, de este tipo de asuntos, ¿no? Y señala una cosa que a mí me parece primordial, ¿no? Nos dice que para aquel que ha estudiado, para aquel que conoce las condiciones morales en las que puede producirse un fenómeno espiritista y además condiciones de las que Allan Kardec habla ampliamente en el libro de los medios, es fácil distinguir la imitación de la realidad. Es fácil distinguir lo que es real de lo que es impostado, lo que es auténtico de lo que significa un fraude, ¿no? Porque la imitación, nos dice, no puede llegar
a ser completa y no puede engañar más que al ignorante, que es incapaz de apreciar los matices característicos del verdadero fenómeno. Aquí subyace una vez más una invitación de parte de Kardec al estudio, a la observación, al conocimiento de cómo son estas leyes de intercambio entre ambos planos de la vida, del conocimiento de lo que es un medium, de aquellas cuestiones que pueden de alguna manera incidir en la comunicación, el ambiente, la moralidad del medium, eh, las condiciones que han de darse a todos los niveles para que esa manifestación se produzca. En la medida que nosotros conocemos, en la medida que nosotros nos penetramos, nos empapamos este conocimiento, en la medida que observamos, en la medida que estudiamos, vamos a ser mucho más capaces, vamos a capacitarnos para descubrir el error, para descubrir el fraude, para descubrir todo aquello que puede empañar el fenómeno. Nos dice en el ítem 90 que las manifestaciones que más fácilmente pueden imitarse tienen que ver con los efectos físicos, ¿no? Y aquellos efectos inteligentes, pero de una índole más vulgar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los movimientos, los golpes, los aportes, la escritura directa, las respuestas vulgares, todo esto es más susceptible de ser imitado. Es mucho más complicado cuando se trata de comunicaciones inteligentes, trascendentales, ¿no? Porque para imitar estas manifestaciones físicas o vulgares, solamente es necesaria la destreza, ¿no? Solamente es necesario saber cómo hacerlo y contar con los mecanismos adecuados para hacerlo. Pero para simular las manifestaciones inteligentes, trascendentales, hace falta tener una muy buena instrucción sobre el tema que se va a desarrollar. Una superioridad, nos dice Kardec, intelectual, nada vulgar, nada común, y una facultad también de improvisación universal. Por lo tanto, atentos siempre a este tipo de manifestaciones vulgares, a esas manifestaciones que no dicen nada, a esas manifestaciones que vienen a deslumbrar nuestros sentidos, porque ahí cabe más que nunca el fraude. Sigue Allan Kardec hablándonos sobre estas cuestiones, ¿no? Eh, y nos dice en el ítem 91 de esta obra, que es el espiritismo, en el capítulo 2, que los que no conocen el espiritismo, es decir, aquellos que no conocen su cuerpo doctrinario, aquellos que no conocen estas leyes de la comunicación observados por Kardec, etcétera, se inclinan generalmente a sospechar de los médiums. El estudio y la experiencia dan medios de asegurarse de la realidad de los hechos. Vuelve a incidir en esta cuestión, en la observación, en el estudio metódico, en el conocimiento de cómo se operan las cosas. Y las mejores garantías, nos dice Kardec, que pueden encontrar o que podemos encontrar son el desinterés absoluto y la honradez del medium. Es muy importante observar a las personas. Tenemos que hacer un llamado desde aquí para la observación atenta, no solamente del medium en cuanto al trabajo que está desarrollando como tal, sino a la persona que es, cómo se desenvuelve, cómo se relaciona, cuál es su carácter, cómo eh, es de coherente, cómo es de coherente con esta enseñanza que profesamos en su día a día, en su manera de relacionarse con los demás, de relacionarse en el centro espírita. ¿Cuáles son las características que se le atribuyen? Nos dice Allan Kardec que hay personas que por su posición y carácter se sustraen a toda sospecha. Pero si hay algo que puede ser sospechoso, es esa ganancia que puede excitar al fraude. Esa ganancia no solamente económica, como vamos a ver más adelante, sino qué
partido puede sacarle el medium? ¿Qué partido puede sacarle este individuo a la comunicación de manera que eh, pueda verse tentado a un fraude, ¿no? A cometer un fraude, a cometer un engaño? Eh, el sentido común dice que a nada conduce ese charlatanismo, ese fraude, ese engaño, cuando no se trata de ganar. Es decir, eh, siempre, siempre, siempre hay una ganancia, siempre hay una ventaja que extraer, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar eh, muy, muy atentos. Y luego hace también un llamado que a mí me parece fundamental, una llamada de atención y que además es vigente en la actualidad. Es decir, no es algo que pertenezca únicamente a la época de Kardec, sino que tenemos que traer para nuestra época, para este momento, ¿no? Y que dice lo siguiente, dice que entre los adeptos del espiritismo se van a encontrar esos entusiastas exaltados, ¿no? Muchos de estos entusiastas exaltados son los recién llegados a la doctrina espírita, son aquellos que se ven deslumbrados por el medium de su grupo, por los mediums de su grupo, que se ven deslumbrados por los fenómenos que se producen, que se ven deslumbrados por todo lo que observa y que generalmente, nos dice Kardec, son precisamente los peores propagadores, porque son aquellos que aceptan todo, absolutamente todo, sin hacer un examen maduro, simplemente porque les falta muchas veces el conocimiento necesario. Mientras que el espiritista ilustrado, como Kardec lo denomina, o el espiritista que estudia, el espiritista que observa, el espiritista que ya verdaderamente está empapado de un conocimiento, va a huir de ese entusiasmo que ciega o que puede cegarnos en un primer momento en pro de la observación fría, en pro de la calma. Porque este es el único medio, nos señala Kardec, que no es el juguete de ilusiones, de mistificadores, etcétera, etcétera, ¿no? Dejando a un lado toda esa cuestión de buena fe, el observador novicio tiene ante todo que tener en cuenta la gravedad del carácter de las personas a quien se dirige. Vuelve otra vez esa recomendación de Kardec de que observemos no solamente lo relativo a la producción mediúnica, no solamente a las relaciones que este medium establece con el mundo espiritual, sino cómo es esta persona, cómo son las personas de mi grupo mediúnico, cómo son las personas de mi centro espírita, cómo son las personas con las que me relaciono en el grupo, ¿no? En el centro, en la casa espírita, porque esto nos va a dar la pauta de lo que podemos esperar y esto nos va a preservar también de esas mistificaciones, ¿no? En el ítem 304 del libro de los medios, en este capítulo que estamos estudiando, Allan Kardec también nos hace un llamado, ¿no? Eh, al respecto del objeto de explotación, ¿no? Cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación puede ser aprovechada, puede ser explotada de alguna manera, ¿no? Y de la misma manera que se explotan cualquier otra cuestión, eh, con el fin de sacar un beneficio, de sacar un provecho, pues no podemos pensar que no se quisiera de alguna manera explotar a los espíritus, incluso sin tener en cuenta cómo ellos podrían sentirse, ¿no? Lo que ya habla mucho de la falta de caridad y del, bueno, la falta de responsabilidad de la persona que piensa que los espíritus son cosas, son objetos que pueden explotarse en lugar de pensar que son inteligencias, que son seres con su individualidad, con su carácter y que no tienen por qué
ser explotados, como no tenemos que ser ningún ser, ¿no? Em, Sin embargo, es cierto que puede ser un negocio muy lucrativo, ¿no? Y que nada puede prestarse más a esa especulación, a ese engaño, a ese charlatanismo que la explotación de los espíritus, ¿no? En la época de Kardec, que era muy común la explotación de esos falsos sonámbulos, de esos falsos medios, ¿no? Personas que vieron en esta fenomenología una manera de engañar, pero sobre todo de hacer negocio, ¿no? Sobre todo de hacer negocio, de lucrarse, ¿no? La mediunidad era un espectáculo que se ponía a la venta en teatros, en grandes eventos, una facultad que se explotaba con fines económicos, ¿no? Muchas veces las- los propios medios, siendo medios verdaderamente, colaboraban en este tipo de espectáculo, ¿no? En esta explotación de su propia facultad, mayormente porque la mayoría carecía de medios económicos, ¿no? Y eran también de alguna manera engañados, pues incluso por empresarios y por gente poderosa, con el fin de explotar esa facultad, ¿no? Que muchas veces pues terminaba por eh, convertirse en, en- en una forma de vida para todos y daba pie, ¿no? a que en esa explotación de la facultad, a que los espíritus muchas veces ya se retiraran y el medium tuviera que fingir estos fenómenos, ¿no? Que impostar estos fenómenos para seguir lucrándose, para seguir siendo esa fuente de ingresos que se necesitaba. Por lo tanto, el desinterés es siempre la respuesta más perentoria, es siempre la respuesta más adecuada para que ese tipo de fenomenología no se produzca, no llegue no llegue a producirse el fraude, no llegue a producirse ese engaño, esa falta de interés. Entonces, Allan Kardec nos dice que no hay un charlatanismo desinteresado. Sería ridículo, sería absurdo, ¿no? ¿Quién usaría estas tantas técnicas, estas maniobras, estas tácticas si no sacara un provecho, ¿no? De ello? Eh, si las ganancias que un medium sacara de su facultad pueden ser un motivo de sospecha, no sería una prueba que esta sospecha fuese fundada. Podría pues tener una actitud real, como digo, obrar de muy buena fe, haciéndose retribuir. Veamos si en este caso podemos razonablemente esperar un resultado satisfactorio. Muchas veces, aunque haya buena voluntad, aunque no haya una mala praxis, digamos, desde el punto de vista mediúnico, sino que la facultad sea real, el hecho de estar explotando esa facultad llevará eh, casi sin ningún género de dudas a la extinción de esa facultad, al apartarse los espíritus, ¿no? Del propio medium, de manera que ese resultado satisfactorio con el tiempo no se dará. Y entonces sí, que el medium que vive, que ha construido toda una vida alrededor de esa facultad y de lo que esta facultad le está retribuyendo, pues tendrá finalmente que fingir, tendrá que impostar esos fenómenos de manera de poder seguir viviendo. Entonces, habla Allan Kardec esta cuestión, ¿no? Del charlatanismo desinteresado no existe, no es real. Eh, Va a continuar Allan Kardec en este capítulo haciendo alusión a cuestiones como la necesidad que tenemos de comprender al respecto, de conocer, de comprender las condiciones necesarias para
ser un buen intérprete de los espíritus, ser intérprete de los buenos espíritus, conociendo también las innumerables causas que pueden alejarles, ¿no? Eh, Además de las circunstancias independientes de la voluntad del medio, que muchas veces son un obstáculo para que los espíritus puedan aproximarse, ¿no? Y todas las condiciones morales que pueden ejercer una influencia sobre la naturaleza de las comunicaciones. Todo esto es muy necesario entenderlo, conocer cuáles son las condiciones, qué es aquello que facilita, que permite el intercambio con el mundo espiritual, que no tiene nada que ver con la moral, como bien sabemos, pero sí con unas condiciones físicas, ambientales, etcétera, etcétera, que favorecen la comunicación. Necesitamos conocer cuáles son esas condiciones. En el plano moral sabemos que hay muchas cuestiones que van a alejarles, dejándonos exclusivamente, van a alejar a los buenos espíritus, dejándonos exclusivamente en manos de espíritus, bueno, pues mistificadores, espíritus más atrasados, espíritus que también buscan divertirse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cuestiones relevantes que Allan Kardec nos va a plantear en este ítem 305 y es cómo es posible suponer que un espíritu, una inteligencia, una individualidad, incluso considerando que ésta sea poco elevado, este sea poco elevado, pueda encontrarse a disposición y a la orden de nadie a cualquier momento del día, a cualquier hora, sometido a una serie de exigencias para satisfacer al primer cliente que aparezca. Esto es una de las cuestiones relevantes que primero tenemos que plantearnos, ¿no? Eh, Hay infinidad de mediums trabajando de esta manera en el momento actual, ¿no? Mediums que se dedican a consultas, ¿no? Que reciben una prestación económica nada despreciable por su tiempo, por supuesto, y que, bueno, te aseguran resultados, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible suponer que estos espíritus, siendo espíritus serios, espíritus, bueno, como quisiéramos que fueran nuestros familiares, nuestros amigos, se presten a este tipo de, de llamados, ¿no? Este tipo de órdenes, o como se hacía en tiempo de Kardec, ¿no? Que estos espíritus eh, colaboren, ¿no? Para espectáculos como hacían, ¿no? En teatros y en este tipo de lugares, ¿no? ¿Y cómo es posible pretender que ellos puedan ayudar en ese comercio con su presencia? Esto ya estaría denotando que estaríamos delante de un tipo de espiritualidad que solo busca divertirse a costa del medium, divertirse a costa de la persona que viene a hacer la consulta, lo cual no quiere decir que el medium no acierte o que el medium o que los espíritus no transmitan informaciones veraces al medium. Claro que sí, esto va a pasar, por supuesto que sí. Pero siempre va a quedarnos la duda de la identidad, siempre va a quedarnos la duda al respecto de algunas informaciones que se nos pueden transmitir y que podemos considerar que no son del todo correctas, que no son del todo exactas. Va a surgir siempre la duda. La mayoría de las veces, como nos dice Kardec, eh, lo que va a suceder es que vamos a estar ante la presencia de espíritus menos escrupulosos, espíritus ligeros, ¿no? Espíritus que solo quieren divertirse a nuestra expensa, ¿no? Eh, de manera de generar también una dependencia, generar también una dependencia no solamente de la propia entidad que se manifiesta, sino del propio medium, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas reflexiones tan necesarias nos van a dar la medida del grado de confianza
que podemos conceder a las comunicaciones de este género, ¿no? Hay una también muy importante, ¿no? Eh, ¿Para qué sirven los medios pagados? ¿Por qué pagar a alguien para que te traiga una comunicación con un familiar? Puesto que nos dice Allan que todos somos medios, que todos en, de una u otra manera podemos obtener esas comunicaciones a través de un sueño, a través de otra persona, de una manera espontánea cuando la mediunidad es algo que está presente en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Todos, absolutamente todas las personas tenemos esta mediunidad, tenemos la capacidad en un momento dado para transmitir por intuición, por inspiración, unas palabras de consuelo a un familiar que ha perdido a alguien que añora, a otro alguien que está en el mundo espiritual. Cuando buscamos en medios pagados, en medios que comercian con su facultad, respuestas, tenemos que estar muy atentos, analizarlo con frialdad, porque somos muy emocionales. La emoción nos arrastra, la emoción nos hace ver donde no hay, la emoción nos hace mostrar incluso nuestras palabras, incluso nuestros gestos, informaciones que pueden ser aprovechadas por la otra persona para confundirnos, para engañarnos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero Kardec va mucho más allá. Y nos dice algo muy importante. Y es que cuando hablamos de medios interesados, no son únicamente esos medios que buscan una retribución económica. Y eso es muy importante. Hay medios que no buscan una retribución económica, hay medios que no van a cobrarnos, hay medios que se van a mostrar en ese sentido eh, bueno, pues muy bondadosos, ¿no? Ofreciendo sus comunicaciones, hablándonos de las comunicaciones que tienen con el mundo espiritual. Porque el interés, nos dice Kardec, y lo he subrayado, no siempre se traduce en esa expectativa de ganancia material, sino en cualquier otro tipo de ambición sobre las que se pueden fundar esperanzas personales. Puede ser vanidad, puede ser avaricia, pero no una avaricia dirigida a las cuestiones pecuniarias, económicas, sino avaricia, por ejemplo, de dominación dentro de un grupo de personas, el ser el medium más reputado de tu centro espírita, eh, es decir, los intereses pueden ser muchos y muy variados. Y eso es uno de los defectos, nos dice Kardec, que los espíritus burlones, que estos espíritus poco serios van a saber captar muy bien. Van a saber captarlo y van a utilizarlo con habilidad, con astucia, nos dice Kardec, con una astucia realmente notable para lo cual pues no van a prescindir de engaños, de ilusiones en todos los que se colocan bajo su dependencia. Esto lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿no? Como un medium trabaja su reputación poco a poco, con pequeñas informaciones en el grupo, a unos, a otros, y va generando, ¿no? Esa dependencia, va generando eh, esa necesidad de parte de los otros de que la persona, el medium, les diga, les comparta, les haga partícipe, todo con un afán que no tiene nada que ver con el lucro, sino que tiene que ver con alimentar la vanidad y el dominio sobre el grupo en el que se mueve. Eh, la mediunidad, nos dice, nos recuerda Lacan, que es una facultad que se concede para el bien, y los espíritus buenos se van a apartar de cualquiera que intente convertirla en un trampolín para alcanzar, fijaros qué importantes son las palabras, qué importante es lo que Allan Kardec nos está transmitiendo aquí,
para cualquiera que pretenda convertirla en un trampolín para alcanzar todo aquello que no corresponda a los designios de la providencia. Cualquiera que intente adelantar, como se suele decir, por la derecha, va a encontrarse de frente con esa providencia divina que va a ponerle el freno. El egoísmo, nos dice Kardec, es la plaga de la sociedad y los espíritus buenos combaten ese egoísmo, el orgullo, el egoísmo, y no es lícito suponer que ellos puedan estar al servicio de todo esto, ¿no? Entonces, no, nos dice Kardec que es inútil insistir más en este punto, ¿no? Está claro que cualquier interés que no sea el bien común, que no sea la instrucción, que no sea el consuelo, que no sea la esperanza, eh, es susceptible de, bueno, de ser manejado por estos espíritus eh, que aún no tienen esa conciencia. Los medios de efectos físicos no están en la misma categoría. Generalmente, los medios de efectos físicos eh, están asistidos por espíritus de un orden inferior, menos escrupuloso, ¿no? Allan Kardec nos dice, no es necesario, no decimos, ¿no?, que esos espíritus sean necesariamente malos, ¿no? Eh, pero lo que sí hay que saber es que tanto el medium de efectos físicos, del que hablábamos al principio, como el medium de efectos inteligentes, no ha recibido la facultad para su recreo, no ha recibido esta facultad para lucrarse, no ha recibido esta facultad para eh, hacer de ella lo que quiera, sino para hacer un buen uso. Y ese buen uso pasa por observar el fenómeno, extraer las consecuencias, extraer las enseñanzas, los aprendizajes que nos traen esas manifestaciones espirituales. Porque desde luego, si se abusa de esta facultad, como he dicho antes, puede ser la retirada o puede volverse incluso en perjuicio del propio medios, porque los espíritus inferiores al final y a la postre están a la orden de los espíritus superiores que pueden en un momento dado determinar la conveniencia de alguna manera retirar esa facultad, retirar su presencia y dejar al albur a el medium, ¿no? Y aquí Allan Kardec hace un apunte oportuno a los espíritus inferiores, estos espíritus que sin ser necesariamente malos no tienen conocimiento, son espíritus burlones, son espíritus, bueno, que se complacen en mistificar, pues les gusta eso mucho, mistificar, pero no quieren ser mistificados, no. Ellos se prestan voluntariamente o momentáneamente a las bromas y a las cosas que para ellos suscitan su curiosidad, pero porque quieren divertirse. Con esto no queremos decir que estos espíritus puedan ser explotables, ni deban ser explotados, ni servir de figurantes, de marionetas, para que otros recojan beneficios materiales de este tipo de situaciones, ¿no? Sino que ellos tienen su voluntad. Lo hemos dicho antes, ¿no? Son seres inteligentes, seres con su individualidad, con sus características, con sus caracteres particulares, con sus derechos también, como nosotros que estamos encarnados. Por lo tanto, ellos eh, van a obrar cuando mejor les parezca, como mejor les parezca. Por lo tanto, el medium de efectos físicos, pero en general todo medium va a estar muy poco, o ha de estar muy poco seguro de la regularidad de las manifestaciones, ¿no? Porque no hay seriedad, porque no hay más que explotación, porque no hay más que sometimiento de unos individuos sobre los otros. El medium serio, el medium que trabaja con constancia, con conciencia, el medium que utiliza su facultad,
para su mejora, para su reforma moral, para instruirse, para mejorar en todos los aspectos de la vida y convertir la vida de los demás también en una vida mucho mejor, mucho más plena, puede estar seguro de la regularidad de la asistencia de los espíritus. Hay una cuestión, además, que ya hemos tocado, pero que conviene hablar, ¿no? De nuevo, ¿no? Que es esta cuestión eh, que tiene que ver con esa regularidad de las manifestaciones, ¿no? Pretender producirlas en días y en horas fijados no habla más que de nuestra propia ignorancia, de nuestro desconocimiento de las leyes que rigen el intercambio entre el plano físico y el plano espiritual. Entonces, cuando se llega a este punto, ¿qué es lo que hace el medium para ganar su dinero? Para que la persona que acude a su consulta le pague los euros que hayan pactado, la tarifa que el medium haya estipulado. Pues simular los fenómenos. Es lo que puede suceder no solamente a aquellos que hacen de la mediunidad un oficio, que convierten la mediunidad en un oficio, sino también en aquellas otras personas que van a encontrar este medio más fácil y cómodo que el trabajar. Dentro de la doctrina espírita, los mediums tienen su oficio personal, particular, su trabajo, sus dedicaciones, sus hobbies. No hacen de la mediunidad una forma de ganarse la vida, no viven a costa de la explotación de nada ni de nadie. Hay un capítulo en el Evangelio según el Espiritismo dedicado precisamente a hablarnos de estas cuestiones. Da de gratis lo que de gratis habéis recibido. Porque la mediunidad no depende del medio, depende de los espíritus. El medium tiene una facultad que es orgánica, es verdad, está facultado para ese intercambio. Pero al fin y a la postre, todo depende de que los espíritus quieran comunicarse o no. Por lo tanto, corremos el riesgo siempre de que los espíritus consideren en su libre albedrío, en su libre voluntad, interrumpir, cesar esa comunicación con nosotros. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Imaginaros, ¿no? Un medium televisivo, un medium que se dedica a hacer espectáculos. ¿Qué ocurre si el día bueno, en el que se emite el programa o se llena el teatro, la facultad de repente queda interrumpida por el motivo que sea? Y cuando hablamos del motivo que sea, puede ser cualquier circunstancia, desde que el medio no se encuentre bien físicamente, que el ambiente no sea el propicio, que no se den las condiciones. ¿Qué ocurre entonces? El medium tiene que fingir, tiene que simular ese fenómeno. Si el espíritu nos dice Kardec no da de sí, se le suple. La imaginación es tan sospechosa, tan fecunda, cuando se trata de ganar dinero. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Kardec nos dice que siendo el interés un motivo legítimo de sospecha, da un derecho para el examen riguroso. No tengamos miedo a cuestionar, a examinar, a darle una vuelta y otra a una cuestión cuando se trata de medios que están viviendo de su facultad, que están viviendo del fenómeno. Es una cuestión que tenemos que ver, que tenemos que comprender. Eh, a menudo las personas que acuden
a este tipo de medios están buscando, necesitan un contacto. Son personas cuyos duelos están siendo difíciles, o que se han quedado con dudas acerca de, eh, bueno, algunas cuestiones relativas a su relación con la persona, con el individuo, con el ser, con el espíritu que se ha marchado. Personas que necesitan un perdón, que necesitan en un momento dado pedir una disculpa, personas que no tuvieron oportunidad de tener una conversación con ese ser. Esto les lleva a una búsqueda incesante por una comunicación y esto las deja en una posición de tremenda fragilidad, momento que puede ser aprovechado por la espiritualidad inferior y por este tipo de mediums. Por lo tanto, eh, y como nos dice, eh, como venimos viendo, la facultad mediúnica, nos dice Kardec, aún limitada a las manifestaciones físicas, no se ha dado ostentación, no se ha dado para hacer ostentación en las tablas, ¿no? Vuelve a Kardec un poco a estas manifestaciones físicas porque, como hemos dicho desde el principio, son las más fáciles de emular, ¿no? Eh, y el que pretenda, por supuesto, tener a sus órdenes a los espíritus está muy equivocado y esto ya tiene que marcarnos esa pauta eh, de que tenemos que sospechar, ¿no? Tenemos que sospechar. Por lo tanto, nos repite Kardec que el desinterés más absoluto es la única garantía que tenemos sobre el fraude, sobre el engaño, sobre el charlatanismo. Es verdad que si no asegura siempre la bondad de las comunicaciones inteligentes, sí va a quitar a los espíritus malos, atrasados, me gusta más decir atrasados, un poderoso medio de acción, ¿no? Cerrando la boca también a los detractores, porque todo esto sirve para alimentar, todas estas cuestiones sirven para alimentar la descreencia, para fomentar el alejamiento de una fenomenología y de un intercambio que es real, que es natural, que se da en el día a día, que acontece de manera normal, constantemente. Todos nosotros cada noche, cuando abandonamos esta carcasa, dejándola en reposo, en descanso en nuestra habitación, vamos a compartir experiencias y vivencias en el mundo espiritual. Allí nos encontramos y nos reencontramos con nuestros seres queridos. Y a veces cuando despertamos por la mañana tenemos el recuerdo de un sueño, de un abrazo, de un momento, de una conversación. Porque somos espíritus, espíritus que estamos viviendo una experiencia carnal, pero que en esas horas de descanso, de relajo, de total desconexión con el mundo físico, nos encontramos con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, con otros espíritus, con otros amigos y compañeros que también están encarnados, con los que departimos, hablamos, discutimos, etcétera, etcétera. Todos tenemos esa cuota de mediunidad, todos tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, eh, sabiendo y conociendo esto, lo que tenemos que ser es fundamentalmente pacientes, confiados en que esos intercambios se están dando, esos encuentros se dan en nuestro día a día. Y si además participamos en la reunión mediúnica, en nuestro centro espírita, o tenemos la ocasión de conocer a alguna persona seria que tenga mediunidad, esas comunicaciones van a llegar por sí solas, por sí mismas. Eh, Cabría hablar también, aunque sea brevemente, ¿no? de eh, los fraudes que son cometidos por algunos bromistas, ¿no? Como un pasatiempo. Esto también ocurría mucho en la época de Kardec, ¿no? En esas reuniones sociales en las cuales se hacían juegos al respecto y alrededor de este fenómeno de intercambio
mediúnico, ¿no? Pero esto nunca se hará en una reunión seria, ¿no? Donde únicamente se admiten personas serias, personas que quieren conocer, que quieren empaparse, que quieren estudiar y que quieren aplicarse las enseñanzas de los espíritus. También eh, existía en este tipo de reuniones más frívolas ese interés, ¿no? por, eh, por alimentar estos juegos, por divertir a los presentes, pero también con un sentimiento dirigido, ¿no? A mostrar que se podían cometer este tipo de fraudes o que todo era un fraude. Quizá eh, tengamos que hablar eh, al respecto, ¿no? Del tiempo que un medium puede dedicar a su trabajo mediúnico, ¿no? Y que cuando utiliza todo su tiempo, volviendo otra vez a los medios, ¿no? Que viven de esta facultad, pues no puede hacerlo gratuitamente, ¿no? Porque tiene que vivir de algo. Eh, la pregunta nos la deja clara Kardec, la reflexión, ¿no? ¿Lo hacen bien de la causa o lo hace por su propio bien? ¿No será en realidad porque ve en eso un oficio lucrativo? El medio no necesita dedicar todo su tiempo a la mediunidad. No es necesario, no es preciso, ¿no? Siempre vamos a encontrar personas dispuestas, claro que sí, pero el medium debe trabajar, debe tener su trabajo, debe de tener su tiempo para su familia, debe de tener eh, tiempo para su propia vida, por su propio bien, por su propia higiene y salud mental, por su propia interés, ¿no? Personal. Pero es cierto, esta cuestión que nos plantea aquí Kardec, ¿no? De estos medios que dedican todo su tiempo a su facultad. Como hemos dicho, siempre vamos a encontrar personas dedicadas. eh, eh, tenemos que respetar a los seres que están al otro lado de la vida. Tenemos que hacer ese ejercicio de respeto profundo por ellos como seres, como he dicho, como espíritus que son, como lo somos nosotros. Y no podemos aplaudir nunca estas prácticas que buscan la explotación de una parte y el engaño y consumar el engaño eh, por otra parte. Es irrespetuoso, es absolutamente amoral, no es compatible con la ley de justicia, de amor y caridad de la que nos habla la doctrina espírita. Que un espectáculo de este tipo sea atractivo no quiere decir que sea moral y que sea lícito. Y además, eh, cuando con- cobramos un precio, una entrada, o compramos el tiempo de una persona, estamos nosotros mismos alimentando y fomentando ese fraude, ese lucro. Por lo tanto, mantengámonos en lo posible alejados de este tipo de prácticas que lo único que hacen es desprestigiar el verdadero valor que tiene el espiritismo, la seriedad que tiene la ciencia espírita, estudiando, observando el fenómeno. Seamos serios, seamos responsables. Sin más, nos vamos a quedar con estas palabras de Kardec, que vuelven a poner el foco en que las manifestaciones físicas, las manifestaciones intelectuales, cualquier tipo de manifestación, solo son permitidas por Dios con fines a nuestra instrucción. Esto es muy interesante, muy interesante. No podemos negar que haya medios interesados, eh, que haya medios
que cobren dinero, esto va a ser una constante y va a ser una realidad. Eh, pero de igual manera va a haber mediums honrados, va a haber mediums concienzudos, porque en todo hay personas buenas, en todo hay personas, eh, bueno, pues con un comportamiento ético moral razonable. Eh, el abuso siempre estará, repetimos, nos repite Kardec, entre los medios retribuidos que miran su facultad eh, con un fin lucrativo, ¿no? Con un fin de satisfacer su lucro, mientras que en aquellos otros de buena voluntad, honrados y concienzudos, van a ver su facultad como un favor, como una oportunidad de servicio. El grado de confianza o desconfianza que podemos eh, eh, de alguna manera eh, que podemos concederle a un medium depende de su carácter, va a depender de su moralidad, además de toda esa serie de circunstancias de las que hemos hablado. El medium que con un fin eminentemente formal y provechoso vaya a estar impedido de usar su tiempo de otro modo y por estas razones soñado, no puede, no puede confundirse con el medium especulador, aquel que con el designio premeditado se hiciera una industria de la mediunidad, nos dice Kardec, ¿no? Según el motivo, según el objeto, los espíritus pueden condenar, absolver o favorecer, porque juzgan sobre todo por la intención, más que por el hecho material en sí. Los sonámbulos que utilizan esa facultad, eh, que van a utilizar su facultad de una manera eh, lucrativa, que van a utilizar su facultad, eh, no están en el mismo caso. Aunque esa explotación esté sujeta a abusos y el desinterés sea una gran garantía de seguridad. La posición es diferente, nos dice Allan Kardec, atendiendo a que su propio espíritu es el que obra. Por lo tanto, por lo tanto siempre eh, va, esa producción va a estar a su disposición, porque en realidad se van a explotar a sí mismos, ¿no? Los medios sonámbulos es una forma de mediunidad en la que llamamos de fenómeno anímico, es decir, es el propio alma del medio en el que se está manifestando. Por lo tanto, aunque exploten su facultad, no estarían sino que explotándose a sí mismo. Y esto, de alguna manera, eh, les libera, ¿no? Eh, de estas condiciones y de estas circunstancias de las que hemos hablado siempre, porque son libres de disponer de sí mismos como ellos puedan entender. Las almas, perdón, los mediums especuladores explotan a otros, explotan las almas, en este caso, de los difuntos, explotan las almas de las personas, de los espíritus. Por lo tanto, no vemos cómo se podría demostrar que haya menos fraudes, menos posibilidades de que se cometan fraudes y abusos en la especulación que en el desinterés. Repetimos, para terminar este capítulo, el abuso siempre está ligado al interés. Cuando hay desinterés total y absoluto, no hay abuso. En lo que a nosotros respecta, dice Kardec, si nuestros escritos han contribuido a arrojar el descrédito sobre la mediunidad interesada, tanto en Francia como en otros países, creemos que ese es uno de los mayores servicios que esos escritos han prestado al espiritismo serio. Leer a Kardec, estudiar a Kardec, nos vamos a remitir a la revista Espírita, que recoge multitud de artículos, comentarios dedicados a estos fraudes, a desentrañar fraudes, los comentarios de Kardec siempre tan oportunos, siempre tan importantes, tan ilustrativos. Estudiemos, busquemos
en nuestra práctica mediúnica la honestidad, la coherencia. Busquemos siempre instruirnos, busquemos siempre consolar. Pongámonos al servicio de la espiritualidad. Nunca pongamos a la espiritualidad a nuestro servicio. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto en la próxima clase del libro de los medios.